La Rioja es maravillosa. Sus paisajes, sus monumentos, sus pueblos, sus gentes, sus dólmenes. En general no he visto lugar donde haya dólmenes que sea feo, como si el paisaje fuera la componente fundamental para que los antiguos decidieran erigir un monumento en el mismo. Aun así, remarcar que La Rioja es maravillosa, y la singularidad de sus construcciones megalíticas lo confirma. No nos encontramos ante un mero capricho de los habitantes de una civilización primitiva, sino ante una realidad que tanto nosotros como los que nos precedieron hace 5000 años constatamos. Hay algo especial en aquellos enclaves que poseen dólmenes, algo que los hace singulares, y La Rioja sencillamente es maravillosa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos al Gato de Ugarit, un programa de historia planteada desde la heterodoxia y la especulación, misterios arqueológicos, imperios olvidados, viajeros intrépidos, intrigantes, relatos. Un dolmen es una tumba megalítica de la civilización que se extendió por toda la costa de Europa occidental, incluyendo las islas británicas, entre el Neolítico y la Edad de Cobre. Esto es, entre el 4500 y el 2500 a.C. Los dólmenes se construyen a base de grandes piedras, llamadas ortostatos. Están los ortostatos verticales que en planta se disponen delimitando un espacio interior, y aparte los ortostatos horizontales o cobijas que se sostienen apoyándose en los verticales a manera de techumbre. Este conjunto pétreo digamos que conforma el esqueleto, y es enterrado bajo un montículo de tierra, lo que denominamos el túmulo, dejando la entrada del dolmen al descubierto, de tal manera que conceda la apariencia de una cueva que se adentra en el terreno. Aparte señalar, algo especialmente relevante para el tema que desarrollamos hoy, que esta entrada se orienta comúnmente a la salida del sol, ya sea en los equinoccios o en los solsticios, así como no suelen estar solos, sino localizados en parejas o en grupos. Esta sería la composición básica, lo que comúnmente aceptamos como dolmen, la definición académica. Además, decir que hay varios tipos. Están los de cámara sencilla, los de corredor y los de cámara más galería. Pero la realidad es que, fuera de esta clasificación aburrida ortodoxa, hay infinidad de variedades. Por ejemplo, el más antiguo de todos, el de Alberite, en la provincia de Cádiz, presenta muros y compartimentaciones interiores. Además, está orientado hacia la puesta del sol, pero no hacia el equinoccio ni hacia un solsticio, sino hacia un punto intermedio establecido, según los expertos, bajo la proporción áurea. O qué decir del dolmen de la Pastora, uno de los de mayor longitud, en las proximidades de Sevilla, en la localidad de Valencina de la Concepción, y que directamente no se orienta ni hacia el equinoccio ni hacia el solsticio, sino hacia el oeste, es decir, hacia la puesta de sol. Esto es, solo mencionar dos dólmenes paradigmáticos y ya vemos divergencias con respecto a la conjetura común de lo que es un dolmen. Otro caso singular estaría en los dólmenes del País Vasco, los templos megalíticos de Euskadi tal como reza la publicidad, pero que en verdad no están en Euskadi sino en La Rioja, cierto que en la Rioja Alavesa más en La Rioja. Lejos de las demarcaciones territoriales arbitrarias impuestas por Javier de Burgos en la división provincial de 1833, La Rioja como unidad paisajística o como región natural, hay que comprenderla como un cruce de caminos entre montañas. Por ella transcurre el Ebro en su tránsito desde el mundo atlántico castellano-leonés hacia la vertiente mediterránea. La Rioja, como he dicho, es una zona de paso natural, uno de los pocos sitios por los que se pueden atravesar los sistemas montañosos que dividen la península ibérica en varias unidades territoriales independientes y segregadas.
No en vano, por La Rioja pasa el Camino de Santiago. Por La Rioja, como ya hemos dicho, transcurre el Ebro por un valle entre montañas. Al norte tenemos los Montes Vascos, que se observan como si de una muralla se tratara. No hay gargantas que se adentren en sus secretos. Directamente la sierra emerge del suelo, tal como he comentado, como un paredón que protegiera lo que hay detrás o nos protegiera de lo que hay detrás. Mientras que, en contraste, al sur, se observa la Sierra de la Demanda, como las primeras elevaciones del sistema ibérico que se extiende por centenares de kilómetros desde este punto hacia el sureste hasta Teruel y Castellón. La Sierra de la Demanda es de mayor altura que los Montes Vascos, superando los 2000 metros de elevación. Sin embargo, hacia ella sí hay valles profundos que se adentran en sus cimas de tal modo que no aparece tan abrupta como la pared que separa de Álava. Los dólmenes de La Rioja se disponen en ambas orillas del río, algo alejados de él, cerca de las faldas de las montañas. Aunque de los que voy a hablar son sobre todo de aquellos dispuestos en una mancha o línea dolménica en la ribera norte del Ebro, cerca de esa pared que he mencionado de los Montes Vascos. En esta zona, la frontera entre Euskadi y La Rioja, entendida como comunidad autónoma, se demarca caprichosa, a veces fijándose en el cauce del río, o con salientes y entrantes que quizás tuvieran sentido en la Edad Media, pero que en la actualidad no responden a nada. De este modo, aunque los dólmenes se disponen marcando una línea más o menos paralela al cauce del Ebro, a una distancia similar casi todos del centro del valle, algunos están en el País Vasco y otros en la comunidad autónoma de La Rioja. Por ejemplo, el primero que visité estaba en La Rioja, comunidad autónoma. Ni siquiera era mi propósito visitarlo, sino que estaba curioseando por una iglesia románica que había por los alrededores, Santa María de la Piscina, y vi que cerca quedaba el dolmen de la Cascaja. Pequeño, sin mucho misterio, pero cuando saqué la brújula para comprobar la orientación, resultó que mira al sur. Esta es la gran diferencia y la gran singularidad que muestran los dólmenes de La Rioja. Que se puedan visitar son unos 8. Como he dicho, solo me refiero a los que están al norte del Ebro. No se sitúan próximos entre sí, ni siquiera en parejas, sino separados unos de otros. Pero sí se posicionan a una distancia parecida del río de tal modo que en conjunto forman una línea más o menos paralela al recorrido del gran cauce entre las localidades de La Bastida y La Guardia. Y todos se disponen entre montes de pequeña envergadura entre el río y el paredón, como digo, pero aprovechando ventanas entre las lomas de tal manera que desde su posición se pueda contemplar el valle hacia el sur. ¿Y qué es lo que hay al sur? La Sierra de la Demanda. El investigador Juan García Tienda, autor de la Guía de la España Mágica, aseguraba que esta serranía gozaba de gran predicamento entre los antiguos, que sus cimas eran consideradas como hitos, hogar de dioses ancestrales, lugares de poder. De ser así, es lógico que los dólmenes no apunten hacia la salida del sol, sino hacia las altas cumbres de la Demanda. Aunque en verdad no todos están orientados al puro sur. Hay otros, aproximadamente la mitad, sobre todo aquellos localizados más al este en las cercanías de La Guardia, que presentan una cierta desviación respecto al puro sur, en dirección sur-sureste. Mas muy leve, no más de 20 o 30 grados. En todo caso, ninguno apunta a la salida del sol al amanecer. Y de nuevo continúa el enigma. ¿Hacia dónde señalan entonces? Porque mirando en esa dirección no se perfila ninguna montaña, sino más bien el valle del río Ebro que se abre. En cualquier caso, los dólmenes de La Rioja muestran una adaptación al paisaje y una comprensión del mismo que a las divisiones políticas actuales molesta y sonroja.
no son los dólmenes de Euskadi, son los dólmenes de La Rioja, dispuestos en su vertiente norte mirando al sur, apuntando a las altas cumbres al otro lado del valle. Los antiguos entendían el territorio mucho mejor que las gentes en la actualidad. Las fronteras estaban marcadas por hitos naturales y no por convenciones arbitrarias. Y seguramente los dólmenes se posicionarían allí no porque en las cercanías estuvieran los poblados como comúnmente se ha dicho, sino que los antiguos pobladores de La Rioja vivirían dispersos por el valle. Pero a la hora de erigir los grandes monumentos funerarios y de hacer sus ritos, se dirigirían a ese sitio en especial en oposición a la cordillera al fondo donde habitaban los dioses. Esto es, la zona donde se emplazan los dólmenes sería la tierra, lo terrenal, lo mundano, lo humano, mientras que la Sierra de la Demanda, con sus cimas, simbolizaría el cielo, lo divino, lo luminoso, lo sobrenatural. Como conclusión, los dólmenes de La Rioja hacen de La Rioja una unidad paisajística y cultural que las divisiones políticas no entienden. En cualquier caso, es una región y una comarca que merece la pena visitar. Esperando que les haya resultado de interés y haya movido la intriga por esas civilizaciones perdidas del pasado, nos despedimos. Aquí en El Gato de Ugarit, buenas tardes, buenos días, buenas noches y recuerden, no son más que especulaciones.